Jesús, eres mi todo. Hace unas semanas vengo compartiendo el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, así que hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a continuar con los siguientes versículos, los siguientes capítulos. Por ejemplo, hoy vamos a estar leyendo segunda de Timoteo capítulo 3. Así que ahí donde tú estás, ve y busca segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a nuestras Biblias a segunda de Timoteo capítulo 3. La palabra de Dios en esta parte lleva por título el carácter de los hombres en los postreros días, ¿no? Y hoy si te puede ver acá arriba, le puse por título a esta enseñanza, la primera frase en el consejo que Pablo le da en este capítulo, que le dice, pero tú sigue, tú continúa, ¿no? Vamos a leer el versículo 10. El versículo 10 de segunda de Timoteo capítulo 3 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente con Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, que sea nuestro Padre Celestial guiándonos y enseñándonos en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo amado, porque tú siempre estás con nosotros. Tu palabra dice que tú eres omnipresente, y eso habla de que no hay ningún lugar en la tierra donde tú estés ausente, sino que tú estás presente en todos lados, amado Padre. Gracias, Jesús, porque sabemos que estás aquí en la casa y también en los hogares de nuestros hermanos. Amado Dios, te ruego que puedas hablarnos a todos, no solo a aquellos que nos están viendo, sino también a mí, Padre. Yo también quiero aprender hoy, yo también quiero escuchar de ti, Jesús. Gracias, maravilloso Padre, me coloco en tus manos, y que hoy la gloria no sea para el hombre, no sea para una denominación, una iglesia, sino que la gloria siempre sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Buenísimo. Como les decía, veníamos hablando de consejos que le da Pablo a su hijo Timoteo, ¿no? Si usted nos está siguiendo, nos está acompañando durante estas transmisiones, tal vez de los viernes, tal vez algunos solo pueden los viernes, tal vez algunos solo pueden los domingos, o tal vez ven ya las grabaciones después cuando tienen un tiempo libre, y saben pues que en estos días hemos estado leyendo, en mi caso, que he estado compartiendo estos viernes, he estado compartiendo la carta de Timoteo, ¿no? Y es una forma en que Pablo, el padre espiritual de Timoteo, lo cuida, ¿no? Lo intenta prevenir de ciertas cosas. Y este capítulo es un poco tosco en los primeros 9 versículos. Es muy directo, no un poco, sino que es muy directo, describiendo a los tipos de personas que existían en ese tiempo. Pero si nosotros nos podemos a pensar en todo lo que se desarrolla, lo que intenta hacer Pablo en la primera parte es tal vez decirle: ¿sabes qué, Timoteo? Existen estos tipos, hay de estos tipos, están alrededor de nosotros, están intentando impregnarse, introducirse en la iglesia, ¿no? Pero tú ten cuidado, ¿no? Aférrate a lo que yo te enseñé, aférrate a la doctrina que recibiste de mí, ¿no? Y al final termina cerrando con un sello de oro, con una cerecita en el pastel, diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Estos 2 versículos son 2 versículos que tal vez no lo sabemos de memoria para aquellos que tal vez tienen tiempo en el Evangelio, ¿no? Entonces,
me llamaba mucho la atención cuando leía estos versículos, este capítulo, me llamaba mucho la atención de que mucho de lo que se describe aquí en esta carta es repetitivo en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, que habla de esta perversión del hombre, ¿no? Cuando el hombre empieza a negar la existencia de Dios, y Dios no es un Dios que anda buscando con quién pagarse su cólera, sino que Dios los deja, que si ellos escogieron ese camino de perversión, los deja para que continúen, ¿no? Para que continúen en ese camino que ellos mismos han dejado, ¿no? Ellos mismos han escogido, perdón, ¿no? Y dice, vamos a leer desde el primer versículo de este mismo capítulo, del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Dice, también debes saber esto, ¿no? Anteriormente le había dicho, ser responsable con tu evangelio, ser responsable con tu vida, y al mismo tiempo también le había dicho que no se distraiga. Pero también le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿no? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y Pablo empieza a dar una lista de características de cómo van a ser estos hombres, o qué actitudes van a tener. Y cuando pensaba en esto del carácter, ¿no? Justo con los líderes hablábamos el día de ayer, o estos jueves que estuvieron pasando, hablábamos con el equipo de líderes que tiene la iglesia, ¿no? Y hablábamos de esta formación del carácter, cómo es que uno llega a formar el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Y Pablo da unos consejos, ¿no? Y parte del versículo 10 en adelante tiene que ver con esos consejos que Pablo les da. Y llegábamos a la conclusión en la reunión de que no hay forma de poder moldear nuestro carácter si no somos disciplinados. Si vivimos una vida en ausencia de disciplina, pues nuestro carácter va a ser muy suave, no va a ser algo sostenible, no va a ser algo firme, sino que va a ser algo que se va a deshacer, va a ser todo lo contrario a lo que tal vez Dios quiere que se forme dentro de nosotros. Por eso es que Pablo invierte este tiempo diciéndole a su hijo Timoteo de que hay personas que siguiendo con los mensajes anteriores, hay personas que cuando prestaron atención a estas cosas que distraían y no vivieron un evangelio responsable, empiezan a vivir una ausencia de Dios en sus vidas, empiezan a hacerle a un lado. No es que Dios se vaya, sino que ellos mismos deciden hacerle a un lado a Dios, y ellos mismos toman su propio camino. Por eso les decía, ¿no? Hacía recordar esto de Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, que tiene que ver con esto de elegir uno su propio camino, ¿no? Y no tal vez estar atento de lo que Dios nos está ofreciendo. Y ese es este camino de verdad, es este camino de vida, es este camino de justicia, este camino que se basa en Él y no en el hombre. Y me gusta porque la primera palabra que describe Pablo en el versículo 2 es amadores de sí mismos. Y estos amadores de sí mismos tiene que ver con esto de amar el yo, amar el ego, amarse al punto de creerse que no existe nada mejor que ellos mismos, ¿no? Y hoy tal vez viendo o escuchando esto, leyendo estos versículos, puede que se nos vengan imágenes o personas en nuestra cabeza, pero antes de que nosotros pensemos y digamos rápidamente, fulano de tal es así, mengano es así, primeramente veámonos a nosotros mismos y evaluémonos. ¿Qué tanto de esto que describe Pablo tenemos en nosotros? Esto de amadores a nosotros mismos, ¿no? Esto de que preferimos primero nuestro bien antes que el bien de los demás, esto de hacer avaros, esto de buscar nuestra gloria, esto de mirar a los demás, ¿no? por encima del hombro, esto de la soberbia, esto de la blasfemia, ¿no? Esto de la desobediencia a los padres, ¿no? Y esto de la desobediencia
desobediencia a los padres a veces es un poquito mal usado. Yo me tomé el tiempo de poder buscar qué palabra específicamente se usaba para padres, ¿no? Porque muchos usan esto de el término padres tal vez para poner un dominio o autoridad sobre alguien, ¿no? Pero cuando buscaba esta palabra de padres está relacionado con aquel que nos engendra y con aquel que nos toma, ¿no? Y prácticamente está relacionado puede ser con nuestro padre biológico, como también con nuestro Dios, ya que Él nos ha tomado, ¿no? La Biblia dice que Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Él nos ha tomado, Él nos hizo hijos de luz cuando éramos hijos de tinieblas, ¿no? Cuando éramos parte de las tinieblas, y Él nos llama hijos de luz, y la palabra dice que Él es la luz del mundo que vino a alumbrar a los hombres. Entonces tiene que ver con esto también, ¿no? Que está relacionado con esta desobediencia a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Pablo empieza a decir un montón de cosas. Que vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el inicio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vuelvo a repetir: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Porque lo que se conoce de Dios lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Pablo está dando una introducción a lo que quiere decir en sí, y empieza por acá: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esto tiene que ver con esto de buscar la gloria de uno mismo, ¿no? Pablo está diciendo de que en vez de darle la gloria a Dios, se dieron a sí mismos la gloria, ¿no? Diciéndose tal vez: uy, que yo sé, gracias a mí llegaste a tal lugar, gracias a mí ya no tienes tal vida. Pero eso es totalmente falso, ¿no? Yo no podría decir eso en ningún momento, sino que la gloria siempre es de Dios, ¿no? No es de nadie más. Creo que si el pastor, él cuando nos comparte su testimonio los domingos, por ejemplo, siempre nos va contando un poco de cómo él era y cómo es él, siempre concluye diciendo pues que la gloria es de Dios, quien hizo esa transformación, quien es el autor de esa transformación. No es ni siquiera su propia voluntad, sino que es Dios mismo transformándonos cuando nos ponemos en sus manos. Y Pablo les está diciendo de que hay un riesgo que se corre cuando nos queremos llevar la gloria o esta famosa honra, ¿no? Aquellos que andan en busca de honra, ¿no? Y están tan embelesados con la honra y esta palabra honra, ¿no? Cuando la única honra pues es para nuestro Dios, ¿no? Y no para hombres. Y dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razones, y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Y esas decisiones que van tomando, esa posición en la que se colocan, de no entregarle la gloria a Dios, es un lugar peligroso, es un lugar que está consumiendo su propia vida de la persona, llegando al punto, como dice, ¿no?, que se entenebrece, se oscurece su corazón es oscurecido.
aunque tenga buenas intenciones, no es capaz de hacerlo porque prefiere hacer lo malo. Leíamos hace un ratito en el capítulo 3 de Timoteo, ¿no?, que decía esto, que van en contra de la verdad, que hacen todo lo contrario a la verdad, ¿no?, que buscan, incluso dice acá, que detienen con injusticia la verdad, dice en el versículo 18. Pero continúa diciendo el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No? Profesando ser sabios, diciendo que eran sabios, diciendo o dándose, llevándose la gloria, llevándose la honra, pensaron que eso los colocaba en un lugar seguro, pero lo único que hacía era cavar su propia tumba, ¿no?, para poder entenderlo, porque como dice esta palabra de Dios, como dice, son entenebrecidos y terminan siendo necios, buscando y llevándose algo que no les corresponde, terminan recibiendo algo que merecen, ¿no? Qué tremendo. Y vuelvo a repetir, Dios no es un Dios que anda buscando a quién castigar, ¿no? Muchos tenemos esa imagen, tal vez que hemos recibido de parte de nuestra historia, como iglesia. Recordemos que nosotros venimos de la Iglesia Católica y que en un tiempo se dividió en muchas ramas, ¿no?, para poder ser los protestantes, y en ese camino en búsqueda de nuestra identidad como iglesia aquí en la tierra, arrastramos aquellos conceptos equivocados, ¿no?, de que pensamos de que hay un Dios desesperado por castigar, un Dios que anda atento a nuestros errores para que nos apunte con el dedo. Pero vemos, y Pablo se toma el tiempo en este capítulo de decirles, hey, son ellos mismos quienes deciden esto. No es Dios poniéndoles la piedrita para que tropiecen. Son ellos mismos que viendo la piedra prefieren y eligen tropezar, ¿no? La palabra dice que su corazón es entenebrecido y son envenenados con sus propios razonamientos. Estos razonamientos que están basados tal vez en buscar, en querer publicar algo nuevo, algo que nadie más descubrió, y a veces en esa búsqueda, al no tener parámetros claros, empezamos a desviarnos de la sana doctrina. Cuán importante es que tal vez nosotros llevemos estos cursos de discipulado, no porque queremos que la iglesia esté llena en los cursos de discipulado, sino porque de esa manera ayudamos a que la congregación pueda recibir parámetros en los cuales puede pararse, para luego, cuando llega a estudiar su palabra, la palabra de Dios, pueda tener un camino trazado por el cual no desviarse y no confundirse, ¿no? Entonces, me gusta ver cómo es que Pablo, vuelvo a repetir, se toma el tiempo y describe a estos hombres. Los llama necios, ¿no? Los llama falsos, los llama hipócritas, aquellos que, vuelvo a repetir, relacionándolo con todo lo que hemos estado viendo los viernes pasados, son aquellos que se distrayeron en conversaciones vanas. ¿Recuerdan del capítulo 2? Aquellos que se distrayeron, se han distraído con conversaciones que no nos llevaban a nada bueno, pero como estaba tan bueno el chisme, se fueron a chismosear y ahí se desviaron del camino de verdad. Y también son aquellos que, al no tener un compromiso verdadero con Dios, prefirieron permitirse ciertas, vamos a llamarlos así, como que infracciones en su vida como cristianos, aquellos tal vez licencias para poder irse a pecar y luego venir y pedir perdón, ¿no? Y Pablo le dice, estas dos cosas son peligrosas, estas palabrerías vanas y esto de vivir a la ligera. Si estas dos cosas, nos entregamos a estas dos cosas, empezamos a ser como aquellos que Pablo está escribiendo aquí, aquellos que sin darse cuenta empiezan a buscar su propia gloria, a buscar su propia honra. Me encanta cuando Jesús dice en una parábola de que si es que alguien te invita a su casa, no busques los mejores asientos. Qué vergüenza es que tú
llegues y que busques un mejor lugar y que luego el dueño de la casa te diga: hey, amigo, ese lugar está ocupado, no es para ti. ¡Qué vergüenza! Pero estos hombres que Pablo está describiendo son aquellos que andan desesperados por los mejores lugares. Me encanta porque Jesús termina esa parábola diciéndoles: es mejor que te sientes, aunque sea el último, pero no porque estés fingiendo una humildad, una falsa humildad, sino porque es mejor que venga el dueño del lugar y te coloque en el lugar que corresponde o que se separó para ti, ¿no? Aunque sea bueno o aunque sea malo el lugar, es mejor estar en un lugar correcto y no buscar ocupar el lugar de otro, ¿no? Y vuelvo a repetir, Pablo se está tomando el tiempo de poder aclarar esto a su hijo Timoteo, porque estas cosas ya abundaban en el tiempo de Pablo. Si ustedes recuerdan o si en algún momento leyeron las cartas de Pablo, como Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, los mismos Efesios o los mismos Corintios, habían maestros, habían falsos maestros, habían aquellos que buscaban su propio beneficio, aquellos que buscaban enriquecerse, llegaban a la iglesia, usaban el nombre de que venían en nombre de Jerusalén para que llevarse los diezmos y ellos desaparecían y nunca más los veían, ¿no? Entonces se aprovechaban de la gente, y de esos también hay ahora, de aquellos que tal vez son amadores del dinero, ¿no? Que andan detrás tal vez de aquellas cosas, y Pablo los está describiendo de que ellos van a terminar siendo avergonzados. Si volvemos a 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo afirma, 2 de Timoteo capítulo 3, leamos desde el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, aparentarán piedad, ¿no? Hoy en día es tan fácil aparentar piedad. Una fotito para el Facebook, una historia. Es tan fácil aparentar piedad, que tenemos piedad, que somos bondadosos, generosos. Pero la palabra continúa diciendo: pero negarán la eficacia de la piedad, ¿no? Negarán la eficacia de ella, dice. A estos evítalos, le dice Pablo. No les dice, bueno, pasa tiempo con ellos, tal vez Dios obre en sus vidas, sino que Pablo es directo y les dice: no te distraigas con aquellas cosas, ¿no? Pero no porque Pablo sea malo, sino porque aquellas personas son personas que saben lo que están haciendo, saben en lo peligroso que es llevarse la gloria de Dios, saben que Dios no es un juego, pero siguen en esos caminos. Y Pablo les dice, Pablo le dice a Timoteo: evítalos, evita todo esto, evita cualquier momento en el que seas seducido por algún chisme o por algún permitido en tu vida como cristiano. No te tomes vacaciones, ¿no?, de esto, sino que sé un obrero aprobado, decía en el capítulo 2, ¿no? Él le dice: evítalos. Versículo 6 dice: porque de estos son los que se meten, y acá describe claramente cómo eran estos hombres, ¿no? O algunos de estos hombres. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, ¿no? Cuando leía esta parte de este versículo en el idioma original, veía que estos hombres eran aquellos que se metían con falsas enseñanzas a los hogares, aparentando de que querían enseñar a las personas, aparentando que querían enseñar la palabra de Dios, ¿no? Por eso que dice aparentan piedad, ¿no? Ven que tal vez hay alguien que está necesitado y toman esa oportunidad para entrar en sus hogares. Y hogares no solamente está hablando de la edificación, sino también está hablando de esa intimidad, de ese lugar que ellos tienen secreto, ese lugar que no le abren a nadie. Pero ellos son tan astutos que logran ingresar en esa intimidad. Y a veces uno nunca lo piensa y dice: bueno, pero si es un predicador, o bueno, si es un pastor, bueno, le vamos a abrir la puerta. Él es, no sé, habla bien, habla de verdad, habla de Dios, y etcétera, etcétera. Pero la palabra dice que ellos se meten cautelosamente, con estrategias. Y para que alguien ya tenga esta estrategia, se quiere decir porque ya viene haciéndolo ya desde bastante tiempo, ¿no? Ya tienen experiencia haciendo esto. Se meten en las casas, dice, y
pintan pajaritos a las mujeres, a las mujercillas, como dice acá, y se las llevan cautivas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que en el tiempo en el que se encontraba Timoteo, en el tiempo donde todavía estaban los romanos en pleno dominio, habían aquellos gnósticos, ¿no? Esta corriente de pensamiento, esta corriente filosófica, ¿no? que enseñaba y que embelezaba a las mujeres y luego se las llevaban, porque era muy común que en este lugar, en este tiempo, estas religiones o estas falsas sectas tengan estas mujeres, tengan estos templos incluso. Por ejemplo, si nosotros vemos en Efesios, había un templo llamado de Diana, ¿no? Y este templo tenía sus sacerdotisas, que eran mujeres, ¿no? Que para ellas darle honor a esta diosa Diana era acostarse y prostituirse con hombres, ¿no? Esa era su forma en la que ellas pensaban que le daban gloria a su diosa, ¿no? Y vieron cómo se va tergiversando el evangelio, ¿no? Estos hombres usan el evangelio y usan lo que las personas ven e intentan entrelazarlo para poder captar su atención y llevárselas. Y yo encontraba que, sin ir muy lejos, en nuestros tiempos han habido hombres que han creado grupos religiosos, ¿no? Como un tal Swedford, quien se hizo llamar como un falso Mesías, y que esto fue hace 40 años, y que él tenía su harén celestial. Y su harén celestial no era nada más ni nada menos que mujeres, ¿no? Mujeres, este harén celestial lo hacía llamar, ¿no? Con las que este falso Mesías tenía relaciones. Y no te estoy hablando de hace 500 años, te estoy hablando de hace menos de 50 años. O sea, en nuestros tiempos, personas que van cayendo en estos engaños, ¿no? Es más fácil a veces escuchar a un engañador que tomarse el tiempo de poder leer la Biblia, cuando la Biblia está precuidándonos, ¿no? Prediciéndonos lo que va a suceder. Por eso es que le dice, en los postreros días hay cosas que van a suceder. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no caigas en aquellas provocaciones, porque tal vez puedes tener una vida agradable aquí en la tierra, como que de seguro este muchacho, este hombre, este falso Mesías, tuvo tal vez una vida agradable aquí en la tierra, pero cuando parta no va a ser muy agradable, ¿no? Porque ha engañado a personas, ha creado una falsa religión, una secta. Entonces, el consejo de Timoteo le dice, todas estas cosas somos propensos a caer. Muchos dicen, uy, no, yo no sería capaz de hacer eso. Pero déjame decirte, hermano, que en el momento en el que prefieres tu propia comodidad antes de poder tal vez estar con Dios, antes de poder tal vez intentar conversar con Dios o intentar saber un poco más de quién es Dios, vamos a estar dirigiéndonos y escogiendo ese camino. Pablo le dice a su hijo, evita estas cosas, son atractivas, van a llegar a rodearte. Y no solamente es Pablo quien lo dice a su hijo Timoteo, sino que también Santiago le dice a la congregación de judíos. Incluso el mismo Judas lo dice en el libro de Judas, ¿no? Dice que habrán estos falsos maestros que intentan hacer este tipo de cosas, ¿no? Usan sus estrategias, sus palabras lindas, su discurso bien hecho para poder embelezar a la gente. Por eso cuando oraba decía, no queremos un discurso apasionado, un discurso que esté sustentado en palabras, queremos un corazón apasionado, un corazón que lata por Jesús, un corazón que lata por Dios y por lo que Dios ama. Y en este caso lo que Dios ama son las personas, aquellas personas que no están tal vez hoy escuchando de Dios. Si yo no amo a las personas, si yo no amo a Dios, pues fácilmente voy a caer en lo que estos hombres habían caído, de engañar, de enamorar a estas mujeres, en este caso, como ejemplo que pone Pablo.
Dice cargadas de pecado. El original, cuando dice cargadas de pecado, quiere decir que son aquellas mujeres que acumulan pecado. Acumulan pecados, no se satisfacen con pecar una sola vez, sino que van atrás, van buscando cómo pecar, arrastradas por diversas concupiscencias, arrastradas por abundancia de pensamientos, abundantes discursos, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? De que están atentos a aquellos falsos hombres, aquellos falsos predicadores. Están muy atentos. Y tal vez empiezan con una buena disposición de querer aprender, pero nunca llegan a aprender la verdad de Jesucristo, porque la intención del maestro que les está enseñando no es enseñarles, sino simplemente aprovecharse. Y Pablo le dice, ten cuidado de aquellas cosas. Dice, están siempre intentando, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿no? Entonces Pablo empieza a decirles y pone de ejemplo a aquellos Janes y Jambres, unos hombres que retuvieron o impedían que Moisés dé un mensaje a Faraón, ¿no? Eran aquellos hombres que estaban siempre como piedra de tropiezo, de que los planes de Dios se desarrollaran, ¿no? Y Pablo le está diciendo a su hijo, estas personas lo único que hacen es obstaculizar la sana doctrina, el mensaje de salvación. Lo único que están centrados en ellos mismos. Me encanta ver que el Evangelio no se centra en el yo, no se centra solo en mi propio bienestar. Y un claro ejemplo es nuestra gran comisión. Si el Evangelio se centrara en el hombre, en mí, en yo, en Daniel, en tu nombre, pues la gran comisión no tendría sentido, no tendría fuerza para cumplirla. Pero nuestro evangelio está centrado en Jesucristo. Nuestro evangelio pone a Cristo como el centro de todo lo que hacemos, para que primero, antes de hacer algo, lo veamos a Él, y luego de haberlo visto, hagamos. No para vernos a nosotros mismos y recién hacer, sino para verlo a Jesucristo antes de hacer cualquier cosa. Porque cuando vemos a Jesucristo antes de hacer cualquier cosa, vamos al lugar correcto y hacemos motivados de la manera correcta, no buscando nuestra propia gloria, sino buscando que la gente pueda conocer a Jesús para que ellos también puedan ser libres. Vuelvo a repetir, pero aquellos hombres que se aman a sí mismos no piensan en el beneficio de los demás. Están tranquilos en sus lugares, aparentando que por ahí se preocupan por alguno, por otro, pero solo están preocupados por sus propios deseos, por sus propios placeres, por sus propias necesidades, por su propia economía, antes de pensar en los demás. Aparentan, son muy hábiles, son actores que reciben Oscars cada vez que se hace la ceremonia. Son muy falsos. Y Pablo le dice, tranquilo, que ellos engañan a otros y entre ellos empiezan a engañar. Pablo no le está diciendo, ¿sabes qué? Mirá, expónlos en la iglesia, mirá, Timoteo, levántate con todos los ancianos y publíquenlos, castíguenlos, hagan esto, hagan lo otro. No, Pablo le dice, mirá, ellos mismos ya tienen un camino trazado, así como engañan, son engañados. Ellos ya eligieron su camino. Y me encanta, y es en lo que se centra este mensaje de, pero tú,
has seguido lo que te enseñé. Has escuchado, has estado atento a lo que he invertido en ti. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Y esto de seguir paso a paso tiene que ver con la disciplina. No podemos formar nuestro carácter si no somos disciplinados, si vivimos nuestro evangelio a la ligera. Bueno, ¿para qué voy a leer la Biblia si ya llega el viernes y el viernes el hermano Daniel la abre por mí? ¿No? Cuando buscamos excusas, nos estamos escapando de poder construir un carácter firme y basado en Jesucristo. Pablo le dice, tú has marcado la diferencia. No lo está halagando solamente a Timoteo, sino que le está diciendo, lo que has hecho está bien, Timoteo, sigue por ahí. Sigue por ahí, no te distraigas, no te vayas por la izquierda ni por la derecha, sino que sigue este camino recto, sigue paso a paso mis enseñanzas. Has seguido mi manera de vivir, has seguido mi propósito, ¿no? Y este propósito tiene que ver con el hecho de que Pablo le dice eso a Timoteo, porque sabe que el propósito de Pablo no era su propio propósito, sino que era el propósito de Dios. Pablo decía, yo ya no vivo para mí, yo vivo para Dios, yo vivo para Jesús. Por eso es que Pablo le dice, tú seguiste ese mismo propósito, seguiste mi fe, seguiste mi paciencia, mi amor, mi constancia. En otra versión dice longanimidad y vuelve a decir paciencia. Cuando dice longanimidad quiere decir una paciencia sin límites, y cuando repite otra vez paciencia quiere decir esta constancia, quiere decir esa paciencia que uno toma o que uno decide tener la posición de seguir y continuar aun cuando las pruebas están presentes en nuestras vidas. Por eso Pablo en el versículo 11 dice, has seguido mis persecuciones y mis sufrimientos. Has visto lo que viví, le está diciendo. Me conoces, prácticamente le está diciendo. Sabes que el mensaje que te di no está sustentado en bonitas palabras, como aquellos anteriores, sino que mi mensaje está sustentado en mi forma de vivir. Y esto tiene que ver con lo primero que dijo en el segundo capítulo. No te distraigas y vive tu evangelio responsable. Pablo había vivido su evangelio responsable a tal punto de que todas las personas que lo habían visto en su caminar como nuevo creyente, como nuevo seguidor de Jesús, ninguno podía decirle, pero Pablito, mira que tú te fuiste por aquí, por allá. Ninguno podía decirle. Por eso es que él le dice a su hijo, tú seguiste paso a paso, aprendiste. Ahora te aconsejo que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Qué tremendo, porque Pablo nos dice, y bueno, y de todas ellas se me prendió la sabiduría y me escapé. No busca él ser el centro de su mensaje, sino que lo pone a Jesucristo como el centro de su mensaje. Si nosotros nos ponemos como el centro de lo que decimos, estamos perdiendo el tiempo con la persona. Pero cuando invertimos el tiempo, cuando invertimos en poner a Jesucristo como el centro de lo que hacemos, las personas son bendecidas, porque no se trata de nosotros, no se trata de mí, de Daniel. Yo me voy a cansar en algún momento, o algo me va a pasar, porque soy un ser humano, pero algo que no va a dejar de ser Jesucristo. No se trata de nosotros, no se trata de Wilfredo Martínez, no se trata de Monte Orén ni de Asambleas de Dios. Se trata de Jesús. Y Pablo le dice, escapé de todas ellas, Jesucristo me libró de todas ellas. Asimismo serán perseguidos todos, no dice algunos, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Así que si es que tal vez nos predicaron un evangelio barato, fácil, simple, light, como se dice, pues nos engañaron. Vayan a pedir el reembolso del boleto. Pero Pablo les está diciendo, aquellos que quieran vivir una vida piadosa, que honre y que dé gloria a Dios, van a ser perseguidos, van a ser señalados, van a ser apuntados con el dedo, teniendo sus razones. Pero Pablo nunca le dice, mirá, defiéndete, sal con tus pancartas,
a desfilar a la plaza. No le está diciendo eso, sino que le está diciendo: vive tu evangelio de manera responsable. En eso se trata, de eso se trata el evangelio. No se trata de protestar, se trata de vivir, se trata de amar. No me imagino un Jesús saliendo con sus pancartas diciendo: romanos, dejen de fornicar. No me imagino a un Jesús así. Me imagino un Jesús yendo al pozo esperando a la samaritana para poder hablar con ella. La mejor estrategia. Qué delicado que era Jesús y qué inteligentes que somos nosotros, ¿no? Dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pablo daba por cierto y estaba poniendo las manos al fuego por su hijo Timoteo, de que lo que había aprendido él también seguía, él también estaba convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Sabes que no somos, que no te enseñó un engañador, que no te enseñó un burlador, un aprovechador, sino que te enseñó alguien que estaba intentando reflejar a Cristo aquí en la tierra. Y el versículo 15 dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Recordemos que Timoteo era hijo de un griego, pero su mamá era judía. Y como judía pudo instruir a su hijo Timoteo. Y le dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es interesante lo que Pablo le está diciendo, porque le dice: tú conoces, así que no tienes excusa. Si no logras, le está diciendo, si no logras salvarte, es porque sabiendo no lo hiciste. Pablo le está diciendo: tú conoces desde muy pequeño, desde antes de que me conozcas a mí incluso, le está diciendo. Tú conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría. ¿Se centra dónde la sabiduría? En las Escrituras. No en los discursos del pastor Wilfredo Martínez o de Daniel Martínez o de quien rayo sea. Se centra en la santa palabra de Dios, en estar atento nuestro oído a lo que Dios nos dice en su palabra y no en bellos discursos. Y le dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Y esto tiene que ver también con la disciplina. Le está diciendo: tú conoces, ahora edúcate, educa tu ser, educa tu vida. Que no dependa de tu razonamiento, de tu conocimiento. Pablo le está diciendo: hay conocimiento en ti, pero ese conocimiento no te va a salvar. Que ese conocimiento te dé sabiduría. El Espíritu Santo venga y avive esa palabra de verdad. Él es el Espíritu de verdad, ¿no? Es un nombre más que tiene el Espíritu Santo. Y dice: darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto lo podemos decir de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No dice una parte. No dice solo lo que Pablo dice, sino toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No está en desuso, no tiene fecha de vencimiento, sino que se mantiene en el tiempo. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo le está diciendo: yo seguí este mensaje que recibí de Jesucristo. No hay atajos. No hay 5 razones para el éxito. No. Quien te asegura el éxito es poder seguir a Jesucristo. No distraerte en vanas palabrerías, en lo atractivo que pueden estar los chismes o en ceder un ratito a la tentación. No. Poder formar un carácter, poder seguir a Jesucristo, se trata de poder centrarnos, de poder estar disciplinándonos a nosotros mismos, ayudándonos como hermanos,
con las personas que tenemos alrededor. No podemos decir, al menos los que son parte de la iglesia, no podemos decir nunca que la iglesia nunca nos ayudó, nunca nos enseñó. Constantemente el pastor está llamando a aquellos que quieren que se les llame para orar en la madrugada. Constantemente el pastor anda creando espacios en la semana para poder orar. Hay lugar, falta querer. Y hoy quiero terminar diciendo, pero tú sigue. Porque lo que estaba viviendo Pablo en su tiempo, si nos ponemos a pensar, es casi lo mismo de lo que estamos viviendo nosotros, solo tal vez con un discurso cambiado, con una estrategia más, una estrategia menos. Pero me encanta porque el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, se sigue manteniendo en el tiempo. Las cosas van cambiando. Nuestras propias estrategias como iglesia se quedan obsoletas muchas veces. Hoy me ponía a pensar, hablábamos aquí en la casa, si no me equivoco, con la dentista cuando iba en la mañana, y le decía cuántas universidades se quedaron vacías hoy en día y todos están estudiando por medio de las transmisiones o por medio de las plataformas. Y nuestras estrategias se culminan, llegan a un tope y ahí queda. Pero la Biblia trasciende, la Biblia llega a pasar más. El mensaje de Jesucristo es un mensaje que no tiene fecha de vencimiento, no se caduca. Su palabra dice que permanecerá por siempre. Hermanos, aferrémonos a Cristo, aferrémonos a esa cruz, y que Dios nos ayude a no alejarnos de Dios sin darnos cuenta. Es peligroso buscar nuestra propia gloria, es peligroso buscar nuestra propia comodidad. Busquemos a Jesucristo, que estemos en el lugar que Él nos necesita, que digamos lo que Él necesita que digamos, que extendamos nuestras manos cuando sea necesario, que hablemos sus palabras y no nuestros pensamientos. Vuelvo a repetirte, tú sigue, no te distraigas señalando, no te distraigas atendiendo o mirando de reojo a alguna tentación. Enfócate, dirígete en el camino de Jesucristo. Me encanta porque Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de Él todo es puro humo, todo es puro cuento, todo es pura estrategia que se corroe, que se corrompe, que se daña, que lastima. Pero Cristo abraza, Cristo envuelve, Cristo afirma nuestras pisadas, el lugar por donde caminamos, porque Él es, no se trata de nosotros. ¿Te parece si oramos? ¿Te parece si oramos por la vida espiritual, no solo de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general, de esa iglesia que está en el mundo entero? Que Dios nos ayude a estar firmes en Él, a mantenernos con la mirada en Él, puestos los ojos en Él, para no desviarnos hacia ningún lugar, porque hoy podemos decir: pero fulano de tal es así, fulano de tal allá, esto que el otro, y tenemos nuestra lista de personas, así es tal, la fulano, esto que el otro. ¿Y cuál es nuestra lista? ¿Cómo te describes a ti mismo? Oremos a Dios y que Él sea quien nos dé sabiduría, humildad, discernimiento, constancia y pasión por las personas, pasión por las almas. Amén. Vamos a orar. Si tú tienes algún pedido de oración, quiero invitarte a que lo puedas poner en los comentarios. Sabemos que Dios es un Dios que hace milagros, así que quiero invitarte a que puedas poner tu pedido de oración. Tal vez tienes un familiar que se encuentra delicado de salud,
O tal vez tú mismo estás. O tal vez no es corporal, sino que es almático. Tal vez estás viviendo con miedo, angustiado, temeroso. Queremos orar por ti. Estamos aquí, la iglesia, atentos para poder orar por ti. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias. Gracias, Jesús, porque tú estás. Tú nunca dejaste de ser. Tu palabra nos envuelve. Tu palabra es dulce, amado Padre celestial. Y aunque nos confronta, amado Dios, estamos dispuestos a entregar aquello que nos avergüenza, aquello que sabemos que nos falta corregir, Señor. Queremos ponerlo en tus manos, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hablar, Padre. Todo lo que somos, amado Jesucristo, amado Padre, lo pongo en tus manos, Señor. Amado Jesucristo, te ruego por la iglesia en general, por la iglesia en el mundo entero, amado Padre Santo. Que no nos distrayamos, que no veamos aquellas conversaciones más atractivas que tu palabra. Que no veamos aquella tentación más atractiva que tu palabra, amado Dios. Queremos colocarnos en esa misma posición en la que tenía Jeremías, que decía que encontró tu mensaje y comió de ella y encontró que era deliciosa, encontró que era nutritiva. Y nosotros, amado Padre, queremos disfrutar de tu mensaje, queremos disfrutar de tu palabra, esa palabra que nos empuja a cada día a ser mejores, Padre Celestial, porque no podemos decir que ya está, que ya somos los mejores. No, Señor. Amado Padre, edúcanos, Señor, a no ser ligeros con nuestras palabras, a poder ser pacientes, a poder ser constantes, que en el momento de prueba, de lucha, de la situación por la cual lleguemos a pasar, Señor, te ruego que tú nos ayudes, que nos des sabiduría. Queremos, amado Padre, abrazar el mensaje que Pablo le dio a su hijo Timoteo, que habiendo recibido palabra, es esta palabra la que nos da sabiduría para poder llegar a poder estar delante de tu Hijo Jesucristo, amado Dios. Guíanos, maravilloso Padre. Guíanos, oh Salvador eterno. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre celestial. Sin ti nada somos, Jesús. Sin ti, amado Padre, nuestro discurso puede ser lindo, pero llega a ser vacío, llega a rebotar por las paredes, pero queremos que nuestros mensajes puedan llegar al corazón de las personas, amado Dios, y que más personas puedan entregar sus vidas a ti, Señor.